Damos la cordial bienvenida al profesor Gualtiero Valeri y a todos los compañeros presentes, aquí el decano de la Facultad de Ciencias, doctor Petronio Álvarez, el subdecano, matemático Juan Cadena, a todos los presentes a esta muy interesante conferencia de nuestro amigo, de nuestro colega Gualtiero. El título de la conferencia: el problema de la ciencia en los albores del siglo XXI, una ciencia para el hombre o el hombre para la ciencia. Entonces, les pedimos un aplauso para dar inicio a esta conferencia. Gracias, Gualtiero, por tu participación. Muchas gracias, Gualtiero, por estar aquí en la Facultad de Ciencias. Esta es tu casa. Te damos la bienvenida en nombre de nuestra querida facultad y bienvenido, Gualtiero. Buena suerte. Saludos. Gracias. Bien, amigos, colega, yo creo que hoy a algunos puede sembrar que voy a matar la vaca sacra. Realmente no voy a matar absolutamente la vaca sacra, que la ciencia. Voy a decir que la vaca sacra está un poquito enferma. E intento de individuar un poquito dónde está la causa de la enfermedad y cómo sanar esta vaca, así que torne a estar una hermosa vaca sacra. Bien, podemos dividir el desarrollo histórico del pensamiento científico en dos grandes periodos: la ciencia del mundo antiguo, hasta el Renacimiento, y la ciencia moderna, desde el Renacimiento hasta nuestros días. Mientras en el mundo antiguo la ciencia tenía un valor predominantemente filosófico, el estudio científico pertenecía al dominio de la filosofía, la ciencia moderna aparece, al menos en parte, además de un cambio del método de investigación que ha pasado de la observación, de la interpretación subjetiva, con una búsqueda de las primeras causas bastante ligada a la visión teológica o más cosmogónica, hasta el método analítico experimental, que es de matriz paraciencial y galileana, además claramente de Bacon. Estrechamente ligado a la revolución tecnológica que se inició precisamente en el Renacimiento, al nacimiento de la economía industrial. Sí, porque el método, el concepto de ciencia que hoy tenemos hoy, se desarrolló prácticamente de forma paralela al desarrollo de la tecnología en sentido de tecnología industrial. En el 500, tecnología industrial, sí. En el 500 comenzó la tecnología industrial, ahora lo miramos. Pero la ciencia del mundo antiguo aparece a la luz de una perspectiva epistemológica que hoy se aleja cada vez más de la visión materialista y positivista, nacida y desarrollada a partir del siglo XVIII, mucho más ligada al hombre en la búsqueda de su dimensión cósmica que la ciencia moderna, que se ha desprendido profundamente del hombre y norma de una objetividad filosóficamente inverosímil, cada vez más vinculada a una dimensión económica, industrial y política. Aquí en el Ecuador, por mí, tenemos una visión bastante clara de esto. Mente puede ser una visión mucho más compleja de entender, por ejemplo, por un colega de Alemania, porque nosotros aquí estamos acostumbrados a enfrentarse cada día con la visión cultural y cosmogónica de la región andina y también tal vez de la región amazónica, que es divergente respecto a la visión que tiene el occidental. El problema que nos tengamos que analizar hoy es en esta forma de hacer ciencia, a pesar de haber impulsado un gran desarrollo tecnológico, ha contribuido a crear una humanidad más feliz y más justa, o no. Este es un poquito el problema que vamos a importar. ¿Cómo ha contribuido la ciencia al desarrollo social? Y se ha siempre contribuido de forma positiva. En este análisis intentemos comprender cómo se produjo este cambio de perspectiva y por qué causa, y cómo influyó en la historia de Occidente, cuáles fueron los resultados y cómo hoy podemos corregir las anomalías en el desarrollo científico que se ha producido en el tiempo para crear una nueva ciencia.
La ciencia, tal como la entendemos hoy, en primer lugar, tiene un origen muy específico. Nació en el área mediterránea, en particular en Grecia, aunque tomando sus fundamentos de la cultura egipcia y babilónica, que a su vez lo heredaron de las más antiguas civilizaciones africanas. Y de esto tenemos confirma exactamente en Platón, en el Timeo, que habla que los sacerdotes egipcios le dijeron, miran, todo el gran conocimiento que tenemos nosotros egipcios, del cual vosotros griegos aprendiste, llegó realmente de filósofos negros, entre comillas. Donde nació la primera concepción mágico-cosmogónica del mundo. De ahí la primera medicina ancestral y los cimientos de la agricultura. Parecería que este primer núcleo de conocimiento se creó en la antigua civilización africana hace unos 45.000 años. Y cuando la arqueología del África Central, hoy muy poco desarrollada, tenga un mayor desarrollo, seguro que tendremos alguna sorpresa que cambiará enormemente la actual perspectiva histórica sobre la ciencia y la filosofía. Sería minimalista y muy reduccionista confinar este conocimiento a las supersticiones o irracionalidad. La necesidad de tratar enfermedades y organizar las actividades agrícolas implicaba una cuidadosa observación y análisis de la naturaleza, para lo cual tuvimos el nacimiento paralelo de la filosofía, en griego, sofias, como concepción del mundo, y del papel que el hombre tiene en él. De la ciencia, en griego, episteme, como observación y estudio de la naturaleza, y de la tecnología, en griego, tecné, como la necesidad de aplicar los conocimientos para mejorar el desempeño de las actividades diarias. Ahora, el griego tecné indica la producción, el construir, el trabajo del artesano, de la persona que construye. Esto es tecné. En todo esto, sin embargo, no se disociaba la materia del espíritu, que significa el microcosmo del macrocosmo, como es hecho en los últimos 5 siglos de historia, sino que todo un tiempo estaba concebido como un continuum. La de oculta filosofía, escrita en el 1531 por parte de Enrique Cornelius Agrippa von Nemersheim, un gran humanista y filósofo, además que médico y alquimista, pasó la historia como mago, mas que el tiempo mago significaba algo de muy complejo, diferente de lo que entendemos hoy. Todavía nos da una imagen precisa de esta concepción del hombre del mundo, como un conectarse continuo entre la dimensión cósmica, la dimensión del hombre y la dimensión de la naturaleza. Precisamente a través de la civilización egipcia y babilónica, esta riqueza de conocimiento llega al mundo griego, donde se desarrolla en forma moderna, particularmente entre el siglo VI antes de Cristo y el siglo II antes de Cristo. Cuando la matemática y geometría, este conjunto, también evolucionó desde solo una técnica de medición, por ejemplo, por medir los campos, la distancia, sí, a una concepción filosófica espiritual del mundo. Esto exactamente ingresamos en el campo de la escuela de Pitágoras. Y se asoció aunque de forma no directa, con otra forma de conocimiento del mundo y de la naturaleza como del hombre. Así, el sistema moderno de conocimiento madura y se consolida a través de la grande figura de los filósofos científicos como Tales de Mileto, Euclides, Pitágoras, Parménides, Heráclito de Éfeso, Anaximeno, Anaximandro, Sócrates y Platón, Aristóteles, Arquimedes de Siracusa y un médico como Hipócrates de Cos. Al final de este periodo, la estructura general del conocimiento moderno está perfectamente definida en sus fundamentos en el método de investigación. Y de hecho permanecerá en esta forma
durante 1800 años. Además, no se trataba solo de un tipo de conocimiento que se había acumulado en el área limitada del Mediterráneo oriental, sino que, de hecho, tenía elementos agregados de una vasta cuenca cultural que se extendía desde la India. Recordamos que Alessandro llegó hasta la frontera de la India, encontrando, por ejemplo, gimnósofos y otras figuras muy importantes. Después influenciaron de forma profunda el pensamiento greco. Toda la Europa mediterránea, así el sur de la Italia, donde estaba la Magna Grecia, la Iberia, Cipro y así, la cultura berbera, hasta la África, hablo del África, así dicha negra, la África central. Así, esta fue el área donde maturaron las bases del conocimiento moderno. Desde entonces comienza el llamado periodo helenístico, que llega hasta la época de la expansión del Imperio Romano, cuando aparecen otros tres personajes clave que determinaron el desarrollo de la ciencia futura: el naturalista romano Plinio II el Viejo, el astrónomo y matemático egipcio Claudio Ptolomeo, el médico greco-romano Claudio Galeno de Pérgamo, que nació como esclavo y después se convirtió en liberto. Punto a quien hay que situar también el ingeniero romano Marco Vitruvio Polión, que fue pero descubierto solo muy tarde en el Renacimiento europeo. El legado de estas grandes figuras se condensó en una serie de obras, la más importante de las cuales, que nos legaron a menudo a través de la medición árabe, son los elementos de geometría de Euclides, las obras de Platón, las obras de Aristóteles, de Arquimedes, de Hipócrates, de Galeno, la Naturalis Historia de Plinio, las obras de Claudio Ptolomeo y de Arquitectura de Vitruvio. De los otros grandes, a menudo solo hay fragmentos, citas y obras incompletas, generalmente ordenadas de corrido entre el periodo árabe y el Renacimiento. En los siglos siguientes, los estudios científicos se centraron especialmente en el análisis y la profundización de esta inmensa masa de conocimientos que nos ha ido transmitida desde el mundo antiguo. Es una falta grave que el estudio de esta obra se descuide o incluso en la educación superior, ya que permite una clara comprensión de cómo llegamos a la ciencia como hoy la conocemos, además de construir el cimiento en general del pensamiento moderno. Voy a subrayar una cosa, que hasta el 1940, por ejemplo, en Europa, donde yo nací y viví por muchos años, en Italia, en Alemania, en Francia, ya en los liceos estaba una enseñanza básica del griego y de los filósofos antiguos. No estaba un estudiante que salía como bachiller sin conocer de forma clara y profunda, por ejemplo, Aristóteles, o tener conocimiento mínimo de que fue Galeno, que he hecho, y así. Hoy esto un poquito se olvidó, y así que también en la educación superior nosotros tenemos muy poco de enseñanza de la historia, de la filosofía, de la historia de la ciencia. En la ciencia antigua no existía una gran preocupación por el problema de la cantidad y de la medida, excepto, por supuesto, en la geometría, en las matemáticas, en la geografía, por cierto, en la astronomía. El foco principal fue de descubrir el universo en su fenómeno desde la perspectiva humana, y cómo el mundo, así descrito, el hombre mismo, se había conformado a través de la acción de los dioses, quienes eran la fuerza que generaban y evolucionaban las cosas, asumiendo esta definición del estudio del filósofo y teólogo persa Al-Ghazali. El Dios es la entidad que piensa en sí mismo y conforma las cosas, conforma y vuelve las cosas, dice Al-Ghazali.
Las matemáticas, más que ser una ayuda para el conocimiento, al permitir la medición y la cuantificación, representaba en un cierto sentido el puente entre el mundo material y el espíritu. Esto después lo vamos a reprobar otra vez al comienzo del Renacimiento. Todo esto en una época más reciente, es decir, a partir de la época de la expansión del Islam, pero en realidad su origen se remonta al menos en el lejano Oriente, al 4000 antes de Cristo, así hace unos 6000 años. Se expresa muy bien en la alquimia, que no es como muy superficialmente hoy se entiende una forma de protoquímica. Es una visión holística del mundo natural. En la concepción árabe cristiana de la alquimia, la naturaleza es el reflejo de Dios. De modo que no es una herencia antigua no definida la ciencia según la concepción moderna. Ellas, al menos al final de la era helenística, están perfectamente definidas. Matemáticas, geometría, geografía, física, astronomía, botánica, hidrología, química, mineralogía, medicina. Solo que su concepción es global y no reduccionista como en el pensamiento moderno. En Europa de la Edad Media, el rigor metodológico de la ciencia antigua se pierde, al menos en parte. Bajo la presión del catolicismo, el centro de gravedad de conocimiento se desplaza más hacia la teología, tratando de hacer coincidir la ciencia antigua con el contenido de la escritura. Por tanto, aunque las bases de la posterior reforma renacentista se sientan en la Edad Media, se pierde la límpida precisión de lo antiguo. Quien primero se dé cuenta de esto, y quien se sienta la base para la posterior reforma renacentista, es Nicolaus von Cues, conocido como Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa, que fue un filósofo, teólogo, jurista, matemático y también astrónomo, nació precisamente en Cues, en la Alemania occidental, la Renania-Palatinado, de una familia de empresarios, y se formó en la orden laical de los hermanos de la vida común, para lo cual una comunidad ascética con una fuerte connotación cultural, pero no separada de la sociedad como las órdenes monásticas. Después estudió en Heidelberg, en Padua. Después de haber ejercido durante un tiempo la profesión de abogado, asumió el sacerdocio y fue nombrado cardenal. Nicolás de Cusa, entre otras cosas, fue el primero a introducir el modelo heliocéntrico, afirmando además que la Tierra no está inmóvil, sino que gira alrededor de su propio eje, que no es posible determinar un centro del universo, siendo este infinito, que las estrellas son tantos soles y que, como este, pueden tener un sistema planetario a su alrededor, y que alguno de los planetas puede albergar la vida. Este concepto fue retomado después por parte de Giordano Bruno. En 1440, Nicolás de Cusa escribió el De Docta Ignorancia, en el cual dubitaba que la eficacia del método de la investigación centrado en la teología adoptado en estos tiempos. En este trabajo, Nicolás introduce dos principios fundamentales, básicos totalmente en el desarrollo de la ciencia futura. Y primero, la necesidad de definir exactamente lo que no se conoce para poder estudiarlo. El segundo principio es que la investigación de lo que no se conoce debe partir de aquello que se conoce. También señala que las categorías de verdadero y falso, claro y oscuro, masculino y femenino, etc., pertenecen a la concepción humana del mundo, pero no a Dios, que es coincidencia opositora, para lo cual Él es uno y también es todo. El hombre puede llegar a Dios a través de su dimensión divina, el intellectus. Al descubrir y argumentar todo esto, también hace uso de las matemáticas de una forma que se remonta a Pitágoras.
pero esencialmente innovadora. Esta es sin duda la primera vez en Occidente que se utiliza la herramienta matemática y lógica para describir conceptos filosóficos. Sin embargo, Nicolás aún no rompe esta unidad de conocimiento propia del mundo antiguo y utiliza las matemáticas como una herramienta con la que el intelecto puede pasar del mundo sensible al mundo del espíritu, creando un puente entre los dos. En Nicolás de Cusa, por lo tanto, la racionalidad científica y la investigación espiritual se integran entre ellas, en lugar de excluirse mutuamente, como ocurrirá siglos después con la ciencia positiva y materialista. Un siglo después de Nicolás de Cusa, más lejos procedió en la innovación contenida en el pensamiento científico de este, el prusiano Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico, nacido en Prusia de familia de comerciantes polaco-alemanes, estudió en Cracovia, Padua y Ferrara, donde se licenció en Derecho Canónico. Durante su estancia en Italia, además de aprender el griego, pudo estudiar lo clásico de la antigüedad, incluida la obra de Ptolomeo. Pero ya en Cracovia había tenido su primer acercamiento a la matemática y la astronomía. Así que miramos que existe siempre esta conjunción entre el mundo humanístico de las letras y de la filosofía y el mundo científico de la matemática y de la astronomía. En 1543, Copérnico publica, tras una espera de casi 30 años, porque él tenía duda de publicar esta ópera demasiado innovadora, el De Revolutionibus Orbium Celestium, donde desarrolla el sistema heliocéntrico en forma matemática, sin todavía eliminar los epiciclos diferenciales excéntricos, por lo que habrá que esperar la ópera de Kepler. La novedad más notable introducida por Copérnico, más allá de colocar el Sol en el centro del sistema solar y no la Tierra, es de haber utilizado ampliamente las matemáticas y los datos de observación para la discusión. Así que él se mueve de una concepción puramente filosófica intuitiva a una concepción basada su rigor matemático que es propia de nuestros tiempos modernos. Otra figura notable en este proceso de la evolución de la ciencia es el matemático italiano Luca Bartolomeo de Pacioli, nacido y fallecido en San Sepolcro, en Toscana, cerca de Florencia, que conoció y tuvo una intensa relación científica con Leonardo da Vinci, mientras ambos estaban al servicio del duque Ludovico Sforza il Moro en Milán. Quiero enfatizar la importancia de esta figura, ya que es de un científico típico del Renacimiento. Desarrolla una visión amplia de la matemática que, para él, debe entenderse como la suma de aritmética, de geometría, de astrología, música, perspectiva, arquitectura y cosmografía, deteniéndose para explorar la relación entre la matemática aplicada y la matemática teórica. De este potencial de las matemáticas como herramienta para explorar diversas ciencias es que fascina a Pacioli. En 1509, mientras se encontraba en la corte de Milán, publicó la traducción latina de los elementos de geometría de Euclides. E inmediatamente después, también la Divina Proporción, que había escrito ya en el 1497. Ambos los libros son impresos en Venecia por la editorial Paganini, así que nace un poquito esta universalidad del mundo renacimiental. Él escribió esta obra en Florencia, después se pasó en Milán y la publicó en Venecia. En este trabajo, Pacioli explora los temas relacionados con el número áureo, los sólidos platónicos y otros poliedros. Analiza cuestiones arquitectónicas a partir de los tratados de Vitubio y de León Battista Alberti. Profundiza matemáticamente la perspectiva a partir de las obras de Pietro de la Francesca. Y más, incluye el estudio de las proporciones más armónicas de los caracteres alfabéticos, que él mismo dibuja con cuadrado y compás. Esta
modelo de los caracteres alfabéticos de Pacioli, por explicar, son quello que noi empleamos diariamente con el cuerpo Times New Roman en la computadora. El libro de Pacioli estaba ilustrada por 60 tablas dibujadas directamente por parte de Leonardo da Vinci. Una colaboración excelente. De modo que Pacioli no utiliza exactamente la matemática en una forma moderna, como por ejemplo lo hará Isaac Newton, aunque las utiliza como herramienta para la exploración y la profundización de otras ciencias y artes, sino más bien para una investigación espiritual del mundo. Podríamos decir que lo hace para investigar la armonía de la creación y llevar esto a las artes y la tecnología. Así que va a establecer por trámite de las matemáticas una correspondencia entre el orden perfecto de la creación y lo obrado de la tecnología. ¿Ya? Esta es una de las cosas que se han perdido en la ciencia moderna, bastante. Muchos más orientada a un soporte de la tecnología que explorar, como habría dicho Pacioli, la armonía de la creación. Pero otro cambio importante también tuvo lugar en el nacimiento. El nacimiento de la tecnología como la entendemos hoy. De hecho, la revolución industrial no se inició en el siglo XVIII con la invención de la máquina de vapor o del telar mecánico por parte de Jacquard, 1801. Sino que debemos remontarla históricamente como concepto a della pirotecnia del 1840 de Vanocchio Biringuccio e della Re Metallica del 1550 de Georg Bauer Agricola e Teatrum Machinarum Novum del 1662 de Georg Andreas Brockler. La primera obra está dedicada a la ingeniería de las minas, la primera obra de ingeniería minera que tenemos a nivel de la historia. La segunda a la metalurgia, quella de Biringuccio, e la tercera a la ingeniería mecánica, precisamente a los molinos, que en quel tiempo era el tipo de fábrica industrial más importante. Además de toda la obra de ingeniería hidráulica, mecánica, es la obra bien conocida de Leonardo da Vinci como el Codex Atlanticus o el Codex de Céspedes. Estas tres obras, más la obra de Leonardo, marcan un cambio profundo con respecto a la Edad Media y a la época antigua, donde también tenemos desarrollo tecnológico de extraordinario nivel, no solo en arquitectura, sino también como la máquina de Antequítera, que es la primera máquina por el cálculo automático que conocemos. Parece que tenga más o menos 2500 años. Que los avances científicos que se utilizan masivamente en la construcción de máquinas y el desarrollo de tecnología industrial, mientras que en siglos anteriores ha habido desarrollo tecnológico, pero no relacionado con el nacimiento de la economía industrial. Me voy a explicar. Los antiguos griegos tenían un alto nivel de tecnología. Por ejemplo, pensamos en la Olimpiada de Herona, por hacer un ejemplo. Pero este desarrollo tecnológico no estaba funcional a un desarrollo económico, a una economía industrial. El cambio profundo que tenemos en el 1500 es que sale una conexión estricta entre el desarrollo tecnológico y el desarrollo industrial. Este potente desarrollo tecnológico que se inició en el siglo XVI también permite la expansión colonial europea con la llegada a Europa de la China, de la pólvora, el nacimiento de la industria bélica en sentido moderno, con la fusión de los primeros canones y arquibuches. Y aquí nos conectamos a la obra de pirotecnia de Biringuccio. Por lo tanto, con el nacimiento, el uso masivo de ciencia en desarrollo tecnológico llegó cada vez más a factores económicos y políticos. Si los europeos no tenían los canones, los arquibuchos, nunca podía expandir su poder en América y tampoco en el África, porque estaba con armas prácticamente pares. Llegando aquí con canones y arquibuchos, claramente vencieron muy
fácilmente, bastante fácilmente, sobre chi non teneva questo medio tecnico de guerra. Algo de similar ocurre también con la medicina. En el mismo periodo, los banqueros Fugger obtienen monopolio por la importación de madera de Guayacán desde Ecuador a Europa, como remedio milagroso contra la sífilis, con el amplio apoyo de los médicos. Sin embargo, era un remedio totalmente inútil y fue Paracelso que lo probó, que en su lugar introdujo la terapia mercurial, que continuó utilizándose para la sífilis hasta prácticamente el descubrimiento de las sulfonamidas en 1932. No era la única actividad industrial que se dedicaba a los Fugger. También poseían, bajo concesión del emperador de Austria, la licencia para la extracción del mineral de cobre en Agas, donde además también trabajaba el padre de Paracelso, que después de haber ejercido como médico en Suiza, fue como profesor de mineralogía en la escuela por mineros de los Fugger. Hay, por tanto, un cambio total de perspectiva para la ciencia del siglo XVI. De una investigación de la creación y por lo tanto de Dios y del hombre mismo, hecho a imagen y semejanza de Dios, a como se mencionó, instrumentos de poder económico y político vinculados por la tecnología. Pero otro cambio también se produce en paralelo, el nacimiento del capital. Si bien antes del poder económico coincidía con el poder político, en esta época, y precisamente los Fugger son el ejemplo más paradigmático de esto, el poder político y el poder económico comienza a no coincidir más. El poder económico se apodera de la política. Y la tecnología se convierte en un medio para acumular un gran capital. En el año 1600 comienza a nacer las distintas compañías de la India, que de hecho lideraron la expansión colonial durante más de 2 siglos. También la medicina, en el mismo periodo, inició un cambio conceptual. El cuerpo humano se ve cada vez más como un conjunto de partes con funciones específicas. Con el nacimiento de la fisioquímica, especialmente por Paracelso, el cuerpo se estudia como un complejo reactor bioquímico. Con la fisiomecánica, en particular con el estudio de Johann Georg Wirstunger, de Andrés Vesalio, autor de la obra monumental De Humani Corporis Fabrica, de 1542, y Girolamo Fabrizi de Comprendente, el cuerpo se interpreta como una máquina. A partir de esta época, el cuerpo humano, y también de los animales, pierde progresivamente la dimensión sagrada que poseía en el pasado. Y de hecho, con el nacimiento de la anatomía experimental moderna, su inviolabilidad desaparece. El proceso de separación de la ciencia del hombre continúa entonces imparable. Si Johann Kepler deduce en Astronomía Nova del 1609 y Harmonische Mundi del 1619 las 3 leyes de la astronomía sobre una base pitagórica, Isaac Newton, en Filosofía Naturalis Principia Mathematica, 1687, sienta las bases de la mecánica y demuestra matemáticamente las leyes de Kepler, teniendo una forma de tratamiento estrictamente positivista que caracteriza la ciencia moderna a partir de entonces. Sin embargo, Newton, también filósofo y alquimista, en un cierto momento se preocupó por la fractura que él mismo había abierto con respecto a la ciencia antigua, específica que el espacio es una emanación de Dios. Un poquito para sanar esta ruptura que él mismo operó entre la ciencia antigua y la ciencia moderna, con la objetivación de la investigación científica. En el siglo XIX tenemos 2 ejemplos clásicos de cómo la ciencia comienza a funcionalizarse en la política, de Charles Darwin y de Gregor Mendel. Charles Darwin, como se conoce, fue un naturalista británico, junto con Alexander von Humboldt, una de las figuras clave de la ciencia natural en el siglo XIX. Nació en una familia adinerada con idea progresista. El padre era un médico liberal y ateo,
La madre pertenecía a una familia cristiana y apoyaba firmemente el progreso científico y tecnológico. Darwin primero estudió medicina en Edimburgo, pero abandonó el estudio para luego ir a Cambridge, donde estudió ciencias naturales, que estaba su verdadera pasión. Su trabajo científico abarcó la paleontología, vulcanología, botánica, zoología, pero el más importante fue sin duda el origen de la especie de 1859. La importancia de la teoría evolutiva de Darwin está indiscutible a nivel científico, pero no está ajena a ciertas implicaciones políticas. ¿Por qué? La primera expresión del evolucionismo la tenemos con el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck, cuando en la filosofía de Roderick de 1809 concluye que el organismo, como podemos observarlo hoy, son resultado de un proceso gradual de modificación para adaptarse a las condiciones ambientales. Darwin, por otro lado, esencialmente afirma que los individuos de la población están en constante competencia entre sí por los recursos disponibles. Y en esta lucha por la supervivencia, el medio ambiente obra la llamada selección natural. Esto elimina a los individuos más débiles y menos adaptos para la condición de vida, mientras los más aptos sobreviven prevaleciendo sobre los demás. Bien, en la era de Darwin, el Imperio Británico estaba alcanzando su máxima expansión colonial, mientras el Imperio Español ya estaba desaparecido en gran parte, luchando por la dominación mundial con la Francia. Entonces, en cierto sentido, a pesar de la matriz liberal progresista de la cual provino Darwin, su teoría aparece como una justificación científica para el proceso de expansión colonial. Los británicos son una raza superior, por lo que es en el orden natural de las cosas que debe prevalecer a subyugar los otros pueblos y apoderarse de sus recursos, porque esta es la lucha por la evolución, ¿ya? Y si miramos a la antropología colonial del siglo XIX posteriores, vemos que también esta comparte la misma concepción. La otra etnia, distinta a la europea, son estudiadas más o menos como una cualquier clase de primates. La cultura de los otros pueblos no se considera una cultura verdadera, pero un fenómeno cultural. Esta expresión recurre muy frecuentemente en antropología. Fenómeno cultural. ¿Qué es? Fenómeno cultural. No es cultura, fenómeno cultural. Es decir, la perspectiva de la antropología del siglo XIX es totalmente, fríamente eurocéntrica. En la práctica, solo Claude Lévi-Strauss cambiará en 1930 esta forma de hacer antropología. Por esta razón, él, durante mucho tiempo, será poco considerado en los círculos de la antropología académica. Llegó a ser miembro de la Académie Française solo que tenía más de 70 años. Un precedente de una visión humana de la antropología se puede identificarse en la obra Totem et Tabú de Sigmund Freud, que es de 1913. Encontramos otro caso de ciencia funcionalizada a la política en la teoría de la ciencia del biólogo y matemático psicoalemán Gregor Johann Mendel. Mendel nació en una familia de agricultores en Moravia. Luego estudió filosofía en Olmütz y se convirtió en monje en la abadía agustiniana de Brno, lo que permitió de continuar su estudio de matemática y biología en Viena. Mendel exactamente tenía una doble capacitación en matemática y biología. Mendel se dedicó entonces intensamente al estudio sobre los híbridos de guisantes dulces, de los que dedujo la teoría sobre las características hereditarias, que publicó en dos obras: Ensayo sobre híbridos vegetales, de 1866, Ensayo sobre algunos cruces de Heráticos, obtenido por polinización artificial, de 1869. A pesar de su importancia fundamental en la historia de la biología, esta obra no recibió mucha atención en el mundo científico durante décadas. Solo a principios del siglo XX comenzaron a tomarse en serio.
También en este caso, como en el caso de Darwin, la obra de Mendel es fundamental y su valor científico es indiscutible, pero no es exento de implicaciones políticas. Después de la Revolución Francesa, la doctrina pangermana comenzó a extenderse en los países de habla alemana, que entre sus puntos claves, además de apoyar la necesidad de crear una nación y un Estado único germánico, colocó la exaltación de la raza alemana, cosa que luego será incorporada por el nazismo de Hitler. Como en el caso de Darwin, es poco probable que Mendel había pensado alguna vez conscientemente en la posibilidad que la teoría de la herencia podría de alguna manera estar relacionada con la tesis del pangermanismo. Pero, de hecho, jugó un papel ideológico importante en el siglo siguiente, conduciendo, bajo del nazismo, al concepto de la necesidad de curar la pureza de la raza aria y la eugenesia, es decir, el conjunto de teorías y prácticas encaminadas a mejorar la calidad genética de una determinada etnia. Cabe señalar cómo el mundo científico alemán, y no solo, apoyó estas doctrinas de manera bastante unánime en las décadas de 1930 y 1940, y bastante también ahora. Probabilmente la primera crítica seria a una concepción deshumanizada de la ciencia y también de la tecnología la expresó el filósofo austríaco Rudolf Steiner, fundador de la escuela antropológica. Rudolf Steiner nació en Croacia en una familia de condiciones modestas. El primero hizo estudios técnicos y luego pasó a estudios filosóficos. Aquí tuvo la oportunidad de profundizar los estudios científicos de Goethe, que había desarrollado una concepción de la ciencia opuesta a la newtoniana. El estudio de Goethe influyó profundamente en el pensamiento científico de Steiner. De Goethe voy a recordar un poquito, por ejemplo, la teoría de los colores, ¿no? En un tiempo que todavía no se tenía muy concepto de la naturaleza de los colores de la luz, ¿no? Steiner expresó su crítica al desarrollo deshumanizado de la ciencia y de la tecnología, sobre todo en dos ciclos de conferencias. Ahora reunida en dos volúmenes. El primero, El hombre y la tecnología de 1920. El segundo es Nacimiento y desarrollo histórico de la ciencia de 1922-1923. Steiner, muy correctamente, no cuestiona el valor del gran desarrollo científico desde el nacimiento en adelante, pero enfatiza el suficientemente progresivo del hombre. Steiner fue un gran innovador y aunque después de un siglo hay puntos que se debe examinar a la luz de los conocimientos que tenemos ahora, su idea sigue siendo de viva actualidad. Otra cuestión es la forma de concebir la ciencia hoy, en la que es inherente un error. Se dice una absoluta e imposible objetividad. En la observación y el estudio de los fenómenos naturales, el observador es siempre el hombre, no es una máquina. El hombre observa la naturaleza y trata de conocerla a partir de su cultura, de sus vivencias y de sus emociones. De modo que la pretensión de hacer una ciencia objetiva es tan falaz como inútil abajo de una visión epistemológica. Si bien hoy el modelo de ciencia europeo mediterránea se ha extendido por todo el mundo, suplantando las formas de ciencia que había sido desarrollada por otros pueblos, se ha autolimitado precisamente por el hecho que no ha tenido en cuenta, o incluso haber despreciado y suprimido, el diferente pensamiento científico y la riqueza de conocimientos desarrollados en otras culturas, en otros pueblos, que no solo podría haber enriquecido mucho en nuestro conocimiento científico, sino incluso habría podido corregir los errores inherentes a la visión actual, de hecho muy limitante, de la ciencia. Una ciencia limitada por una visión específica pierde, de hecho, la universalidad que debe poseer una ciencia verdadera.
Estamos acostumbrados a un concepto de racionalidad que considera solo una racionalidad posible, excluyendo otro pensamiento como irracional. Sin embargo, las matemáticas y la física, durante un siglo y medio, en particular con el nacimiento de la geometría no euclidianas, la física relativista y la mecánica cuántica, debería habernos enseñado que hay muchas racionalidades posibles. Esto lo miramos muy bien en la matemática moderna. Y alternativas. De la misma manera, debemos entender que existen muchas ciencias alternativas posibles, todas igualmente válidas y útiles para describir y explicar las diferentes concepciones del hombre y del cosmos. Todo esto no cuestiona el valor de los resultados obtenidos hasta la fecha en 5 siglos por la ciencia moderna. Pero ha llegado el momento de dar un punto de inflexión, de emprender una tercera reforma científica tras la primera aristotélica, hace 2500 años, y la segunda del Renacimiento europeo, hace 500 años. Es decir, crear una ciencia centrada, como había propuesto Steiner, en el hombre, postcolonial y flexible, de tipo policéntrico, podemos decir en urbanística, que no incluya una única matriz cultural, sino que integre estímulos y conocimiento de otras culturas. Y considerar en serio otras ciencias, método científico alternativo al único aceptado hasta ahora. Por otro lado, hoy es indispensable que la nueva concepción de la ciencia, porque el modelo anterior, a partir del siglo XVIII, se ha sumergido en una visión positivista materialista que ya no se adapta a la necesidad de la humanidad del siglo XXI. Que desde los principios del siglo XX en adelante busca, diría desesperadamente, una espiritualidad y un conocimiento más ligado a la naturaleza y más a escala humana. Tenemos pues hoy la manifestación de dos tendencias opuestas entre la gente común como entre comillas, los intelectuales. La primera elevado a la ciencia a la nueva religión atea, cristalizada, fideística e indiscutible, que ha sido definida como cientificismo. En la segunda, hay un fuerte escepticismo hacia la ciencia y la tecnología, casi de tipo ludita. Un rechazo a la misma, alguna vez tan acrítico como la aceptación fideísta de la ciencia por parte de la tendencia científica. También vemos que el mundo científico y técnico se ha ido consolidando progresivamente la forma de un quinto poder, que no es autónomo, que pero casi siempre sujeto a la economía y a la política, hiperburocratizado, en el cual se repite cada vez más una expresión horrible, que es ciencia oficial. Ciencia oficial. Término que recuerda los tiempos de las dictaduras más tristes, cuando se había una cultura oficial admitida por el régimen y una disidente reprimida en todos sus sentidos. Esta es la negación de la ciencia misma, que es un camino espiritual que el hombre busca su dimensión cósmica, por lo que debe ser abierto, libre, no atado a modelos o modelos estandarizados o métodos estandarizados, sino tanto menos institucionalizado. La institucionalización de la ciencia se continuará en la forma que la conocimos hoy, terminará con la muerte de la ciencia misma. Al mismo tiempo, la técnica se debe encontrar su nueva dimensión. En primer lugar, hay que aclarar las diferentes funciones de la ciencia y de la tecnología. Si la primera es un camino espiritual de conocimiento de la naturaleza del cosmos, la segunda tiene la función de ayudar al hombre en su vida diaria. Y también tiene un componente artístico. Como expresó el abate Pacioli, se debe armonizar con el plan de la creación, no oponerse a él. Lo que realmente es algo de diabólico de blasfemo. En resumen, la ciencia moderna está estrechamente vinculada al desarrollo tecnológico. En 5 siglos ha producido resultados extraordinarios, ni siquiera imaginables en la antigüedad,
una expansión sin precedentes del conocimiento de la naturaleza en todos sus aspectos, pero separándose progresivamente del hombre, manteniéndose centrado en un modelo cultural que a la fecha pertenece realmente solo al 10% de la humanidad. Del mismo modo, la tecnología producida solo ha beneficiado alrededor de un 20% de la población mundial. Muchas veces la ciencia y la tecnología han sido y son instrumentos de poder político y económico. Por lo tanto, al servicio de un grupo muy reducido de privilegiados. De aquí, la ciencia ciertamente no se ha desarrollado como un instrumento de conocimiento por toda la humanidad, ni, junto con la tecnología, ha podido hacerla más feliz, convirtiéndose con demasiada frecuencia, de hecho, en un instrumento indirecto de opresión y de exclusión. Por lo tanto, la ciencia y la tecnología deben entrar de una forma conjunta en una nueva dimensión, en la que no sea instrumento de política o de economía, un quinto poder, sino instrumento para la construcción de la felicidad del hombre. Gracias. Un aplauso para el profesor Gualtiero, por favor. Entonces, damos paso a preguntas, comentarios, por favor, si son tan amables. Boris. Claro, con mucho gusto, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Patricio, buenas tardes. Mi estimado Boris. Bienvenido. Primero quiero empezar felicitando por esta gran iniciativa de invitar a verdaderas personalidades, profesores que estén vinculados a la ciencia, a la epistemología. Realmente quiero felicitar al profesor Gualterio porque ha hecho una síntesis perfecta del desarrollo de las ciencias exactas desde la matemática hasta actualmente el quinto poder que él lo ha llamado. Yo creo que conferencias de este tipo realmente nos ponen en un momento contemporáneo de análisis. Realmente es fantástico lo que se ha producido esta conferencia y desde luego que nos va a servir de mucho para las reflexiones que tenemos que hacer. Yo creo que obviamente a Gualterio, además de felicitarle, comentarle que efectivamente yo veo que él es de una ascendencia histórica italiana, donde es la cuna del nacimiento y también del renacimiento. Bueno, Italia, al menos yo soy médico, Gualterio, pero muy bien. Entonces, realmente admiro toda la ciencia como ha venido vinculada a la anatomía, a la neuroanatomía, a las neurociencias, y yo creo que este momento debe ser una posibilidad de establecer un compromiso para que gente como Gualterio, los amigos Boris, Petronio, yo veo porque está por ahí también Juan Cadena, y de los que, bueno, en la primera página puedo observar investigadores de primera línea y más que nada científicos, epistemólogos, filósofos de la ciencia, lo que se requiere en nuestra universidad para reflexionar lo que hay que hacer de aquí en adelante. Justamente creo que el mensaje es ese que nos da Gualterio. ¿Qué puede hacer una comunidad científica de la Universidad Central del Ecuador para que construyamos el verdadero camino de lo que hay que recorrer en la academia y vinculado especialmente al desarrollo científico y tecnológico? Muy bien nos ha señalado la diferencia entre ciencia y tecnología, que a veces de pronto, como dice Gualterio, el poder político puede hacer querer que nos volvamos tecnológicos, pero no científicos. Pero aquí veo un gran grupo, como el que le ha invitado Gualterio. Se trata ya de producir ciencia. Ahora mismo en plena pandemia, las pandemias en la teoría de la evolución de las especies clasifican, pero dan paso a otras, como Charles Darwin, que también lo mencionó ahora. Entonces, esta pandemia del COVID nos debe un poquito ubicar a la comunidad académica científica
y poner a nuestros laboratorios al servicio de investigar alternativas, cuánto de tratamiento, ya sea vacunas, y no que la universidad esté como un centro de vacunación. Entonces, realmente a mí, Walterio, me hace revivir ese espíritu que deberíamos ser, que deberíamos estar ya investigando. Ya veo que hay muchos países, por más pequeñitos sean, tratan de investigar y hacer efectivamente el rol de la universidad, de la academia, de tal manera que esta gran motivación, este gran mensaje que nos da Walterio, creo que no puede ser de ninguna manera una de las últimas conferencias y reuniones que tengamos. Creo que más bien Walterio nos da el inicio de ese eje conductor para realmente poner a trabajar y convocar, porque sí me consta, mi querido Walterio, sí me consta que en nuestra facultad, en nuestra universidad, Facultad de Matemáticas, de Ciencias, como llamamos ahora, existe un gran nivel de pensamiento, pero las condiciones están tan reducidas por ese manejo político más bien, que en vez de sintonizarse con el de verdadero deber que tenemos, un poco como hacerse tecnológicos o tecnólogos y no ir efectivamente al desarrollo de unos centros de ciencia como están planteando distinguidos profesores como precisamente Boris y Petronio ya lo han manifestado. Entonces yo creo que aprovechar la presencia, el discurso tan orientador de Walterio para hacerlo nacional, para hacer una gran convocatoria de otros sectores, porque esto es un inicio con un análisis histórico muy científico, muy propio, para que nos permita, especialmente Walterio y compañeros profesores, porque estamos en el momento. Ahora estamos tratando de redactar o reestructurar una ley orgánica de educación superior, en donde ¿qué? La investigación, la ciencia, el apoyo a la ciencia, tiene que ser lo fundamental. Ahora estamos discutiendo, yo sé, hoy vi en la prensa, bien, que se discutan, que disminuyen el presupuesto y esto no va a lesionar las becas, claro, para que estudien los chicos, pero el presupuesto que no vaya a lesionar la investigación científica, que no vaya, mejor dicho, nunca, yo veo hay muchos que ni siquiera se ha dado el tratamiento adecuado para investigar. Entonces yo creo, aprovechando la presencia de Walterio y como ha visto que el desarrollo de la ciencia se da por el apoyo político y el apoyo económico, debemos tratar de ver de que ahora hay que imponer, de poner incentivos a los profesores que investigan e incentivos a la acción de investigación, crear una ley de educación superior, en donde yo creo que a Walterio hay que llevarla al Congreso, a la Asamblea Nacional, para que realmente ese distinguido grupo de ilustres asambleístas que están tratando la ley, bueno, pues yo sé que algunos han de haber tenido chance de estar vinculados a la filosofía de la ciencia, el desarrollo, pero busquemos los mecanismos, porque esto nos explica, y yo realmente estoy tan contento de esta conferencia de Walterio, que lo pongo como un referente para ver si es que esto difundimos mucho más y nos oriente el trabajo que precisamente este distinguido grupo de profesores que estamos tratando de llevar adelante a los grupos de ciencia, centros de ciencia en nuestra Universidad Central, pero también a nivel nacional, a nivel del Ecuador, que el Ecuador sea un referente latinoamericano, ojalá. Ventajosamente creo que esa masa gris está joven y naciendo en nuestra universidad. El invitar, por ejemplo, a personalidades como Walterio, que yo hoy tengo el gusto de conocerlo. Yo he escuchado, pero sinceramente no había sabido esa potencialidad y estuve curioso de comienzo, pero hoy realmente me ha sorprendido. Así que, Walterio, mis felicitaciones. Yo creo que a través de Boris y Petronio, el compromiso para que nos sigan colaborando con nosotros, ayudando. Por favor, Walterio, necesitamos de gente con ese criterio. Esa es mi participación y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Patricio Espinosa, y siempre bienvenido a estas opiniones, comentarios tan valiosos y pertinentes respecto a la situación no solo de la universidad, sino de la investigación, de la ciencia en el país, que es tan importante para el desarrollo de nuestra nación. Yo quería destacar que nuestro país, esperemos que en algún momento considere la ciencia, la investigación como uno de sus pilares, que es una cuestión tan importante para que realmente se pueda desarrollar a
corto, a mediano y a largo plazo, que es el camino que, como hemos visto a lo largo de la exposición, en el contexto histórico. Por ejemplo, vemos los desarrollos que bien mencionó cualquiera ahí de la geometría. Uno ve la escuela egipcia de matemáticas de 3000 años de antigüedad, donde se estudiaron cuestiones bastante abstractas con representaciones a nivel físico. Luego se transmitió a través de la antigua Grecia. Podemos mencionar ahí, como bien lo dijo cualquiera, a Tales de Mileto, el primer gran sabio de Grecia, toda la gente que vino, Anaximandro, Pitágoras, y como bien se mencionó ahí después, posteriormente Arquímedes, y luego pues ahí con todas las visiones ptolemaicas de las posiciones a nivel del sistema solar, etcétera. ¿Y qué es lo que nos estaría faltando a nivel de país? Yo quería decir que todavía a nivel de nuestro país, yo creo que no se ha alcanzado el nivel en el sentido de poder posicionar a la ciencia como una cuestión fundamental para el desarrollo. Yo creo que ese sería un paso importante, como bien lo mencionó Gualtiero, como bien lo mencionó Patricio. Yo creo que sería un paso grande que nos tocaría participar a todos para que no solamente se vea a la ciencia como algo muy lejano, sino que sea una cuestión importante para el desarrollo del país, más como un comentario, eso desde mi punto de vista. No sé si desean alguna otra persona expresar algún comentario, siempre bienvenidos, ya saben. ¿Cómo están, compañeros? Primero agradecerle pues, a Gualtiero por la excelente exposición y las ideas muy claras y todo el contexto histórico que ha presentado. También a todos los distinguidos invitados, al doctor Patricio Espinosa, que aparte quiero felicitarle por el excelente triunfo, doctor. Yo creo que es positivo tener gente de su valía, de su lucha, de su capacidad. Estás bien, entonces a todos, al señor subdecano que están aquí, a profesores, Diego, que es una persona muy, y a todos los señores estudiantes que ya saben con el cariño y aprecio, pues felicitarte, Gualtiero. Sabes que la Facultad de Ciencias está siempre abierta para todas las formas del pensamiento, porque parte de la palabra universidad es ser universal. Nosotros no podemos cerrarnos a un sentido, a una sola visión. Tenemos que estar abiertos a todo y me encanta. Por eso tenemos un lindo foro aparte. Se discute y debatimos de una manera ardua y como es solo a través de la discusión y la confrontación de ideas se puede llegar a un equilibrio sin imponer, sino a través del uso de la razón, que es la manera correcta de hacer las cosas. Entonces, igual quiero yo felicitarte por estar aquí. Gracias por tus excelentes, tu excelente conferencia y pues siempre está la facultad abierta para todos ustedes, queridos compañeros. Eso de parte de la Facultad de Ciencias para todos. Muchas gracias. También felicitarle a Patricio este triunfo. Tenemos ahora un excelente también representante en la Asamblea Universitaria Nacional y que estoy seguro lo va a llevar al más alto nivel y para poquito a poco conseguir que se posicione a la ciencia a nivel nacional con la importancia que le corresponde. Eso, no sé si tal vez mi felicitación, alguien más tal vez, por favor, si son tan amables. Y yo Ya, podría hablar, Boris. Sí, sí, claro, Juanito, con Sí, mucho lo que gusto. pasa es que no funciona mi cámara, por eso no la puedo prender, eso es un problema. Mi saludo y primero mi felicitación, doctor Gualtiero, excelente exposición. Mis alumnos los invité a toda la clase de didáctica de la matemática, están encantados. Ellos van a hacer un trabajo sobre tu exposición. Eso quede como algo didáctico, como algo que sea de un trabajo de investigación. Igual, mi querido Patricio, que gusto verte por acá, desde ayer que no nos vemos. Y acá Petronio, Boris y los demás compañeros.
Nada más un poco de idea sobre la exposición del profesor Gualtiero. Yo quiero referirme a una exposición que seguramente ustedes la habrán visto. Hay un filósofo argentino-mexicano, se llama Enrique Dussel. Enrique Dussel tiene la teoría sobre la cuestión del conocimiento desde la perspectiva del decoloniaje. Es decir, de quitarnos un poquito a un lado, la mirada desde el centro europeísmo, ¿no? Y volver un poco hacia acá la mirada también hacia nuestro subcontinente. Y hablo de decoloniaje y no de descoloniaje, porque utilizamos esta forma semántica en el sentido de decir que no negamos la ciencia europea, no negamos la ciencia occidental, porque tiene un recorrido maravilloso. Inclusive debe ser conocido en nuestra carrera de ciencias, debe ser estudiado, ¿no? Gracias a eso tenemos buenos profesores como Boris, el mismo Petronio, que está dando la historia de las matemáticas y didácticas, que con eso nos vamos complementando, para que los chicos tengan un conocimiento de la génesis de los conceptos matemáticos y de los conceptos científicos. No se pueden trabajar los conceptos si no vemos el contexto histórico, sociocultural, político y económico de dónde nacieron estos conceptos, ¿no? De dónde nace, por ejemplo, la programación lineal, de dónde nace la teoría de grupos. Y además, refiriéndome al doctor Dulce, él habla claramente de que a nosotros nos enseñaron la historia desde la mirada europea, pero nosotros desde acá nunca pasamos la edad antigua, nunca pasamos la edad moderna, nunca pasamos la edad media. Es decir, esos son lugares históricos que nosotros no los vivimos, porque nosotros tuvimos una conquista cruenta, ¿no? A partir de lo que en Europa llaman el modernismo, la llegada de Colón acá a América, ellos lo plantean así. Y nosotros no tuvimos la posibilidad de vivir esas etapas históricas. Sin embargo, aquí en el continente había civilizaciones de hace miles de años que ya tenían conocimientos muy fuertes sobre ciencia. Pero esa concepción de ciencia es diferente a la ciencia europea. Tú planteabas, Gualtiero, por ejemplo, el aporte tan necesario y tan fundamental de Claude Lévi-Strauss, que habla de lo mitológico, o sea, del conocimiento mitológico insertado en las epistemes de las diferentes ciencias. Es decir, yo debo considerar la mirada del mundo, la naturaleza y el universo desde la perspectiva idiosincrásica y desde el ethos también cultural de cada una de las sociedades. Entonces yo creo que también dentro de esta discusión se debe poner en claro que nosotros desde acá, desde América Latina, también tenemos una prehistoria y también tenemos una historia y tenemos que contarla, tenemos que descubrirla, redescubrirla y contarla a los aprendices. Sabemos que el cero, por ejemplo, los mayas ya lo tenían, ¿sí? El cero que se supone que es una invención árabe hindú, los mayas ya lo manejaban en el siglo III. Entonces esos conocimientos, el calendario maya, etcétera, contraponen un poco la cosmovisión. La cosmovisión europea se basaba básicamente en la cuestión de longitud. Tú hablabas de medida, y en todo ese desarrollo de medida. Acá en América se considera que era más importante el tiempo, porque el tiempo lo consideraban cíclico, tanto los mayas como los incas, por ejemplo, las grandes civilizaciones. Entonces sí es necesario repensar y decir, bueno, a los estudiantes enseñarles el desarrollo de la ciencia occidental, pero también la ciencia nuestra, es decir, a descubrirla. Lastimosamente se ha perdido en la grafología esa perdida y tenemos pocas informaciones, pero es el ver de los investigadores ir a descubriendo. Y no solamente como una especie de cuento de historia o como los cronistas de Inga lo hacían, es decir, un cuentito que les contaron por acá, sino más bien para formar un episteme que sea propia de nuestra subregión, lo que dices tú, Patricio, es decir, construir una ciencia hacia nosotros, con nuestras necesidades, con nuestra problemática, con nuestras perspectivas de futuro, para poder, o sea, generar una sociedad más justa. Eso nomás quería decir. Muchas gracias por la exposición, gracias por oírme. Adelante, Boris, gracias. Gracias, Juan, y estas valiosas intervenciones. También si alguien más desea, por favor, participar o hacer alguna pregunta.
Si no, entonces yo quería agradecerle mucho tal vez creo que hay una Pues sí, pregunta más. sí, Por buenas favor, tardes. Diego. ¿Cómo está, les va? Diego? Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Primeramente, felicidades. Una excelente, una magnífica, una magistral conferencia acerca de estos aspectos científicos para Gualtiero. Y sí, le tengo una pregunta como tal. Eh, ¿qué opinión le da esto de que se empieza a decir que existe ciencia localizada? Incluso tomando un poco las palabras de Juan, que acabó de intervenir, ¿qué opinión le da esto? ¿Es que hay ciencia localizada geográficamente? Es decir, podemos hablar de una ciencia oriental o una ciencia occidental, una ciencia no convencional o cosas así. O en realidad tal vez la ciencia es una unificación total del conocimiento humano, independientemente de la zona geográfica, de la idiosincrasia, de las raíces culturales y todo. Es decir, ¿tenemos una ciencia o tenemos varias ciencias? ¿Estamos Sí. llegando hacia lo objetivo o nos vamos a diversificar en un mundo de subjetividades localizadas en el tiempo, en la historia, etcétera? ¿Qué opinión tiene de eso? Gracias. Muy interesante, por cierto, Diego. Es muy interesante esto. Mira, nosotros por cierto tenemos ciencias locales. ¿Por qué? Porque cada pueblo desarrolla su ciencia sobre la base de su visión cultural. La perspectiva que tiene un Orami de Cosmo, por cierto, no es mi perspectiva de Cosmo, que tengo nacido en el norte de Italia, casi hasta la frontera del Austria. Claro, cada uno tiene una visión. Así que si nosotros queremos llegar a una ciencia universal, debemos compenetrar todas estas visiones. La ciencia es como un poliedro, tiene mucha cara. Y nosotros, integrando las varias caras, realmente podemos tener un conocimiento universal. Pero si miramos solo por un lado, nunca vamos a tener un conocimiento universal. Miramos muy bien, como yo subrayé, que sobre todo con la era helenística, hemos tenido una síntesis de conocimiento que llegaba de un área geográfica muy extensa. Hablamos algo de como de 5.000, 6.000, 7.000 kilómetros del centro del África, del Egipto, de la Grecia, de la Bulgaria, porque la Tesalia estaba la Bulgaria, del sur de la Italia, de la Iberia, de la India. Así que fue un conjunto de ciencia. Cuando se desarrolló la ciencia en la Edad Media, después de la era de Carlomagno, el nivel cultural y científico de Europa estaba por el piso. Toda la ciencia antigua estaba perdida. La ciencia europea llegó a través de los árabes. Hombres del 800, del tiempo de Carlomagno, no conocía mucho de Platón. Platón llegó otra vez a Europa por trámite de los árabes. Muchísimas de la obra que ahora se considera fundamental no llegaron en griego, llegaron en árabe. Así que prácticamente la construcción y desarrollo de la cultura y de la ciencia en particular siempre fue una síntesis de conocimiento que llegaba de diferentes pueblos. Exactamente ahora hablamos de los números árabes. Los árabes pero trajeron los sistemas de numérico, también basados en el sistema decimal, porque podemos tener un sistema binario, un sistema hexadecimal, un sistema octal, y así. Por ejemplo, los franceses se basan en su sistema octal o vigesimal. Lo trajeron de la India. Después pasó a la Arabia se desarrolló de la forma de la matemática, del álgebra, y de esta pasó a la Europa. Fue Leonardo Pisano, de Fibonacci, que en el 1200 introdujo los números árabes en Europa. Así que si nosotros realmente no compenetramos la ciencia de diferentes pueblos, esto vale por la matemática, vale también por la física, que puede ser la ciencia más objetiva que se tiene, pero también la física tiene su visión. Una física que es muy vinculada a un sistema de matemática, está vinculada totalmente a matemáticas. Si nosotros movemos da un sistema matemático diferente, y Boris esto lo sabe muy bien, podemos dar una física diferente. Y esto pasó cuando después la geometría euclidea, cuando después del estudio de Riemann, una curvatura de espacio de
de más de 2 dimensiones. Cuando se llegó a través de Poincaré al cálculo tensorial, esto ha permitido el desarrollo de la teoría de la relatividad. Se non vi fosse stata una visione, un sistema di razionalità differente, nunca hemos ligado a la teoría de la relatividad, estaremos parados a la mecánica clásica de Newton. Pero exactamente al introducir la posibilidad de concebir una matemática diferente, ha permitido de desarrollar la relatividad. Hemos encontrado un problema bastante grande, que ahora intentamos de integrar en el modelo estándar, o de la mecánica cuántica, que habla de un espacio discontinuo y plano, y de la física relativista, que habla de un espacio continuo y curvo. Dos concepciones diferentes que ahora se intenta con mucha fatiga de integrar en el modelo estándar. Así que realmente la ciencia puede llegar solo de una síntesis de división de la ciencia universal, como la llamaba Bacon, puede llegar solo de una síntesis de conocimiento de tipo diferente. Esto es el modo de llegar a la ciencia. Así que nosotros descubrimos, por ejemplo, la ciencia que aquí en el Ecuador puede tener la nación Guarani. Descubrimos la ciencia que pertenece, por decir un nombre, a la nación quechua de la Sierra Central. Nosotros perdemos pedazos importantes de concepción científica y limitamos la nuestra ciencia a una visión de tipo mediterráneo, que es buenísima, por calidad es utilísima, pero está limitada a nivel de conocimiento. Así que nosotros, ahora que estamos aquí en el Ecuador, que es una síntesis mínimo de 17 culturas, tenemos una grandísima oportunidad de desarrollar una ciencia diferente, que por cierto, por ejemplo, en el norte de Italia, en Alemania y en Francia, donde oramai permanece una sola cultura, porque estamos en una cultura única y con mucha fatiga se intentó de recuperar cultura antigua, como por ejemplo de un personaje un poquito raro, pero muy interesante como Gardner, el inglés Gardner, que intentó de resumar un poquito el conocimiento xamánico antiguo de la Europa. Finalmente, a pesar de toda la supresión que dejó en la era colonial, este conocimiento permanece vivo y nosotros podemos aprovechar de esto, pero intentar de constituir otro modelo de ciencia que después se puede integrar en un modelo más completo por emplear un término político más democrático de ciencia. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Y cualquiera, tal vez alguna pregunta adicional o comentario, por favor. Bien, entonces, estimado Gualtiero, queríamos agradecerte tu valiosa presentación, también a todos los presentes, agradecerles y desearles lo mejor en este día, muchos éxitos a todos, muchas felicitaciones y que les vaya muy bien a todos. Muchas gracias por su presencia. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias, gracias a todos. Gracias, Jorge. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Diego, luego. a todos. Gracias, Hasta luego. doctor. Gracias. Hasta luego. Diego, hasta pronto. Hasta luego.